Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo, qué bueno volver a compartir. Vamos a estar meditando hoy porque iniciamos una nueva porción, un nuevo libro de la Torá. Iniciamos con el último de los libros de la Torá, el Sefer de Barim, el rollo de Devarim, que le da nombre al libro y a la porción. La porción es la Parashá de Barim, que se traduce normalmente como cosas o como palabras porque está la raíz ahí. Um, y la porción va de Deuteronomio 1:1, es el inicio del libro, hasta 3:22. Yo quiero que nos basemos en el primer versículo, en lo primero que dice. Este primer versículo de Deuteronomio 1:1 es tan rico. Cada cosa que dice, cada año que lo vemos, cada que usamos este nombre de las cosas, de las palabras, es tanto lo que viene a nosotros, es tanta la amplitud que se genera en nosotros. Y bueno, esta vez vamos a dejarnos ir por ahí también. Leamos para que entremos en cuestión. Deuteronomio 1:1 dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. Estas son las palabras que habló Moisés. Por el comienzo de la semana, por allá el lunes, les estuve compartiendo en los audios cortos un poquito sobre esto, y me parece a mí que por la importancia del tema, amerita que nos explayemos, que profundicemos en todo lo que esto significa. No vamos a repetir nada de lo que dijimos, no tengo esa costumbre de lo que dijimos el lunes, pero sea que profundicemos en el tema. Me parece que es un tema de sumo importante, porque aquí Moisés está en lo último de sus días, ya está dando las últimas instrucciones, casi que despidiéndose, y se hace un recuento aquí, empieza a contarse en Deuteronomio todo lo que fueron esas travesías, pero a lo que llega aquí es algo muy importante. Dice la Torá: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Sobre esto quiero que pongamos un foco. Tan importantes eran las palabras para Moisés, tan, tan detallado fue su asunto, su tema, tan detallada fue su relación, la de Moisés, con las palabras a través de las cuales llegó a Israel, que en este punto, donde ya está para despedirse, se está contando todo lo que fue su vida en relación con su pueblo, como el caudillo, como el líder máximo, que dice la Torá, y es muy curioso como lo dice: estas son las palabras, o sea, vamos a tomar registro de lo que dijo Moisés, porque lo que dijo un personaje de tan elevada estatura espiritual, personal, humana, lo que dijo fue tan importante que es necesario, es importante también que lo contengamos, que lo guardemos, que lo preservemos para las generaciones futuras, porque van a ser necesarias. No solamente las instrucciones de qué deben hacer y esto, también amonestaciones. Rashi, por ejemplo, se va por ese lado: amonestaciones, llamados de atención, todo un montón de cosas. Pero las palabras que usaba Moisés eran tan cuidadosas, tan finamente elegidas, que debido al honor, al respeto que él tenía por las palabras, fueron guardadas. Creo que es notorio y casi imposible de ocultar mi debilidad por las palabras, las bien escritas, las bien usadas, las bien conjugadas y dichas. Claro, tengo un asunto de inclinación natural, una debilidad por las palabras. Es un asunto casi hedonista. Me produce un inmenso placer este asunto, el asunto de las palabras, de las letras, del lenguaje. Y sin embargo, no es un asunto que solamente vaya por el lado de la debilidad personal, sino que me parece que es un asunto del todo práctico,
es un asunto incluso utilitario, evitando, por supuesto, caer en el utilitarismo a la hora de expresarnos, a la hora de comunicarnos. El lenguaje, la comunicación, es algo que debe ir más allá del utilitarismo. Pero me parece un asunto eh, absolutamente práctico y absolutamente importante el de prestarle atención, sumo cuidado al lenguaje, a la comunicación, al uso de la palabra. No solo porque utilitariamente el lenguaje, las palabras, es lo que nos permite comunicar ideas que son absolutamente necesarias previo a llevar a cabo cualquier empresa, cualquier acción por nimia que sea en la vida. O no solo por eso digo, sino por todo lo que puede hacer para bien y para mal el lenguaje humano. Me parece que es un asunto del todo insoslayable. El efecto de las palabras, el impacto de las palabras es algo inocultable. Inocultable. Tanto cuidado tenía Moisés de esto que se preservó el registro de sus palabras al pueblo de Israel, así lo dice en la porción, en lo que leímos, el Eja de Barim Asher Diber Moshe el Kol Israel. Estas son las palabras, las cosas que Moisés habló a todo Israel. Tanto cuidado tenía él de esto y creo que tenemos mucho nosotros que aprender de esto. Pero antes de que vayamos a aprender, pensemos por un momento en si es así o no el tema del impacto que tienen las palabras sobre una vida. Llevémoslo a nosotros. ¿A cuántos de ustedes no les ha cambiado la vida una simple palabra? Piensen esto por un momento. ¿A cuántos de ustedes no les ha cambiado la vida una simple palabra? Un no. Una palabra tan sencilla, una sílaba, de hecho. 2 letras. No. En hebreo es parecido. Lo. No. Y dependiendo de quién nos lo dice, en qué contexto, cómo, la forma y demás, nos cambia la vida. Un sí, un amor, un amigo, un hola. Pequeñas palabras en ciertos momentos cambian la vida. De nuevo digo, para bien y para mal. Yo soy un fiel testigo de esto. Les he comentado en alguna ocasión que en un momento en mi niñez, en un momento muy importante en mi vida, cuando tenía que tomar cambios y animarme a ciertos estudios para los cuales me consideraba incapaz, tenía miedo por mi falta de preparación, de educación y demás, por mi contexto cultural, social, económico y demás, tenía temores. Y cuando tenía que enfrentar el reto de pasar de la primaria al bachillerato, yo estaba lleno de miedo. Y les he comentado que en aquel entonces cambió mi vida el hecho de que mi referente era un familiar, mi referente para pasar al bachillerato era un familiar que estaba haciendo el bachillerato, era considerado muy bueno en la familia y iba perdiendo bastantes materias, le iba regular. Y ese era mi referente. Yo decía, no, si no puede mi familiar que es tan bueno, ¿yo qué voy a ser capaz? Y en aquel entonces mi papá me dijo, no, es que usted puede más, usted es mejor que ese familiar. Y eso me cambió la vida para siempre al punto que hoy lo recuerdo, 28 años después. Pero también para mal. Recuerdo que otro familiar por allá en mi niñez, alguna vez, de esas charlas triviales, de esos momentos de descuido en los que están diciendo por ahí cada cosa y a alguien de repente se le ocurre ser jocoso, ser chistoso. Entonces de pronto suelta una frase. Y en aquel entonces ese familiar soltó una frase que era más o menos así. Las mujeres son desechables, se usan y se botan. No es una persona mala, es un pariente cercano muy agradable, muy respetuoso y todo eso. Pero en aquel entonces le pareció gracioso repetir eso. Yo era apenas un niño. Y la charla que siguió de ahí entonces era que un hombre tenía que tener novias, muchas novias, y no durar mucho tiempo con ellas, y tenerlas y dejarlas. Y ese era el afán. Un hombre era más hombre en cuanto más pronto tenía una novia, más poco duraba con ella y más rápido conseguía una nueva. Era más o menos la idea. Cuestión que a mí eso me quedó taladrando, era un niñito. Menos de 10 años habré tenido cuando eso. Me quedó taladrando en la cabeza. Cuando empecé a rozar la adolescencia y aparecen las inclinaciones por las chicas y todo eso,
le digo una cosa, a mí me condicionaba ese pensamiento que escuché aquella vez. Y yo me empecé a dar cuenta, un punto en mi vida, en que tenía una fijación, una desesperación por pronto saber lo que era tener una novia. Cuando ya empecé alguna vez en la vida a tener acercamientos con chicas y ya tener alguna amiguita por ahí, me di cuenta cuánto me costaba permanecer en una relación con alguien. Que siendo un adolescente no es para este tipo de relaciones, bueno, esa es otra historia. Pero cómo nos afecta en nuestra cultura, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, cómo nos ha afectado eso que se dice por ahí, cómo las palabras condicionan. Traigo este caso porque, por un lado, un buen caso, un buen ejemplo, y por otro lado, un ejemplo negativo, pero de mi vida para no aludir a nadie y por ahí terminar hablando de otra persona. Pero lo que le quiero decir e insistir es cómo las palabras nos afectan. Aquel entonces, mire, este familiar dijo eso por ahí, haciendo una broma, se la escuchó a otro, la repitió, le pareció gracioso explayarse, pero le hizo daño a un chico. Y hay personas que han dañado su vida por cosas que escuchan de su padre, de su primo, de su cuñado, de su hermano o lo que sea, porque esto condiciona. Aún en esas palabras que son dichas por ahí con descuido. En Mateo 12:36, el maestro se dirige a su público hablándoles, me parece a mí que sobre este tipo de ocasiones. Y él les dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. De toda palabra ociosa, de esas que dices por ahí cuando, como decimos aquí en Colombia, cuando no tienes oficio. No tiene oficio que hacer, entonces empieza a hablar cualquier babosada, cualquier barbaridad. Y este texto nos deja claro que no solo hay que cuidarse de las palabras dichas en momentos de ocio, en momentos de descuido, en cualquier charla trivial. No solo hay que cuidarse hasta de esas palabras, sino sobre todo precisamente de esas palabras. Porque cuando estás en un momento de descuido, dices cualquier cosa y te parece que es nimio, que vamos, se me salió, estaba hablando por hablar. No, dice el maestro, y es impresionante como lo pone, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta. Es decir, no hay cosa que digas que sea escuchada por otro e incluso por ti que no afecte de una manera u otra. Ten absoluto cuidado de tus palabras, de lo que dices, incluso en los momentos de descuido. Es más, sobre todo en los momentos de descuido, porque ni siquiera te haces responsable de lo que está diciendo y te parece que no pasó nada, pero quien lo escuchó sí se vio directamente afectado por eso. ¡Wow! Y es por todo esto por lo que quiero hablarle sobre el uso del lenguaje, de la palabra, y para respetar nuestra porción, el uso de nuestras palabras hacia los demás. ¿Cómo uso este maravilloso don del lenguaje? Por eso el título del mensaje, ¿cómo lo usas? ¿Cómo usas algo tan especial, tan poderoso como es la palabra? ¿Cómo la usas? Digo que para hacerle honor a nuestro mensaje porque así inició la porción. Estas son las palabras de Moisés a todo Israel. O sea, la importancia de que las palabras de Moisés quedaran consignadas para la historia es porque él tenía sumo cuidado de lo que decía al otro. Porque además creo que ya se ha hablado suficiente sobre el uso de la palabra en uno mismo, ¿no? Esto de hablar positivo, de confesar buenas cosas en positivo, porque usted encontrará 6.722 mensajes en YouTube basados en textos como Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte en el poder de la lengua, o sea, la palabra. Confiesa bien, habla bien, di esto es mío, esto es para mí. De eso se ha hablado mucho y saben que no me gusta venir a poner más sobre lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacerle honor a nuestra porción y aprender sobre el uso del lenguaje hacia afuera. Ahora, no estoy diciendo que el hablar en positivo y el confesar cosas buenas hacia nosotros mismos no tenga efecto. Esto está comprobado incluso ahora que en términos modernos que se habla de la programación neurolingüística, ¿no? Es decir, yo puedo, soy capaz, el enfocarme. El otro día hicieron por ahí exhibieron un video de un futbolista de élite, Cristiano Ronaldo, antes de cobrar un tiro libre. Y él se decía, vamos, Chris, tú puedes. Lo has hecho una y otra vez. Es lo de siempre. Va a entrar, va a hacer gol, vas a anotar,
vamos, vamos. Él hablándose ahí segundos previos a la ejecución del tiro libre, ¿no? La importancia que tiene el hablarnos bien a nosotros mismos, el decirnos cosas, eh, el poder de la confesión es importantísimo. Hoy modernamente se habla de programación neurolingüística, o sea, lo que pensamos lo expresamos para que nuestro propio ser lo escuche y se genera un condicionamiento en positivo hacia nosotros mismos. Me parece algo de verdad fantástico, ¿no? Pero les digo, yo quiero hablarlo hacia lo otro, porque de esto se ha hablado mucho, entonces yo quiero llevarlo hacia el uso del lenguaje con lo otro. Porque si el lenguaje, como lo dije recién, es un don divino para el hombre, es el don distintivo de toda la creación, al único que le dieron esa capacidad de lenguaje, de comunicación, de interacción, de racionalizar y luego transmitirlo a su semejante, a su otro, a partir de ideas bien expresadas, de sonidos fonéticos que transmiten ideas, que tienen el poder de transmitir un mensaje, incluso para dirigirlo hacia lo supremo, hacia lo divino. Es el gran don. Entonces, si el lenguaje es un don para el hombre, el don que lo distingue, el cómo lo usamos es tan o más importante que el propio don. Si el lenguaje, el habla, es un don divino, el cómo lo usamos es tan importante o incluso más que el propio don. Cada don en esta vida, usted se habrá dado cuenta, cada don que recibimos en la vida viene acompañado de una igual porción de responsabilidad. Y es de eso de lo que hoy quiero hablarle, la responsabilidad que tenemos para con el lenguaje. La palabra es un modo de hablar y de hablarnos, pero fundamentalmente la palabra es el modo de hablarle al otro. Y por eso quiero ir hacia allá. El uso de la palabra es la forma de comunicarnos. Y tan importante es que hasta lo divino, o sea, Dios, interacciona con lo otro, con su mundo, con nosotros, a partir de las palabras. A partir de las palabras. En el Midrash, el Sefer Bereshit, en Parashá Bereshit, contiene esta idea de una manera fenomenal. Dice el Midrash que Hashem, bendito su nombre, el Eterno, el Creador, hizo 10 proclamaciones. Con cada una surgió una parte de la creación. Con la 10ª proclamación se completó el mundo. ¿Cuáles fueron estas 10 proclamaciones? Bueno, en el comienzo de la creación, Génesis 1:1. El cielo y la tierra fueron creados por una proclamación, tal como dice en Salmo 22:6. Por la palabra de Hashem, los cielos fueron creados. Una palabra dio lugar al mundo. En segundo lugar, el viento de Dios flotaba sobre las aguas, dice Génesis 1:2. Este viento fue una creación especial y por lo tanto, dice el Midrash, una proclama separada, una proclama, una palabra para dar lugar a esto. En Génesis 1:3, Dios dijo, haya luz. Una palabra dio lugar a la luz. En 1:6, haya un firmamento. Se dijo y hubo. En 1:9 de Génesis, cúbrase, acumúlense las aguas. Y pasó. En 1:11, cúbrase la tierra de pasto. Y sucedió. En 1:14 dijo Dios, sean lumbreras. Y hubo lumbreras. En 1:20 dijo Dios, produzcan las aguas abundantes criaturas. Y en efecto sucedió. Dijo el Señor, produzca la tierra seres vivientes. Y hubo seres vivientes. Y finalmente en 1:26 de Génesis, Dios dijo, hagamos un hombre. Y lo hizo. Entonces, con todo esto queda claro, parece a mí que más que claro, que las palabras, obviamente, son más que palabras. En el caso de lo divino, del Creador, las palabras eran contenedores de su poder, del poder creativo divino. La alocución divina, sus proclamaciones, sus alocuciones, sus palabras, no eran como a lo que estamos acostumbrados ahí, a oír cualquier cosa que se dice. Las palabras divinas son la primera materialización del poder divino, la primera expresión en el mundo material. Alguien pudiera decir, no, lo primero es el pensamiento divino, pero eso no podemos entenderlo.
Pero en las palabras ya estamos hablando de algo que se escucha, algo que suena. ¿Y quién lo escuchó? Su creación. Cada cosa que Dios hacía, cada cosa que Dios hacía, iba precedida de una palabra. O sea que sus palabras eran lo que hacían. Sus palabras eran lo creativo en Dios. El Dabar Hashem, la palabra de Dios, era la palabra creativa, creadora. Por su palabra fueron hechos los cielos. También en los escritos apostólicos se recoge la idea y dice, y todo lo que fue hecho por su palabra. Las palabras no son solo palabras, son contenedores del poder creativo divino. Y no es distinto en nosotros los hombres. Las palabras son contenedores. ¿De qué? De muchas cosas. En nosotros, en cómo lo usamos los hombres, las palabras son contenedores de muchas cosas. Imagina que te empiezo ahora a narrar una historia, ¿no? La historia de David y Goliat, típica. La historia es bíblica, ¿no? La historia de la liebre y la tortuga, una fábula también muy conocida en el mundo, deja una enseñanza muy bonita y todo lo demás. Imagínense que yo empiezo a contarles alguna de estas historias. ¿Verdad que mientras voy hablando, voy expresando, tu mente tiene la capacidad de ir haciendo las figuras mentales de lo que estoy diciendo? Yo voy diciendo, y David entonces corrió primero y agarró unas piedras y tomó su onda y tú vas en la mente imaginando todo, recreándolo todo. Si te cuento la historia de la liebre y la tortuga, como es una fábula antigua, capaz si te imaginas por allá un camino en el campo, destapado, tierra amarilla, alrededor praderas, ¿no? Pasto, qué sé yo, y te vas figurando. Es el enorme poder de las palabras. Son contenedores las palabras. Contenedores de imágenes, de ideas, de conceptos. Si empiezo aquí a exponer, vamos a ver, una clase de matemáticas, un problema, tú todo te lo vas figurando y con las palabras te voy transmitiendo ideas, vas formando conceptos, vas enlazando una cosa con la otra. Es fantástico lo que ocurre. Es fantástico. Todo el poder de las palabras. En estos días veía un vídeo de, de cómo funcionan las cosas. Es un canal, en Instagram lo recomiendo, es bastante chévere. ¿Se dice Instagram? ¿Canal en Instagram? No, un perfil, bueno, no sé, una cuenta. Y mostraban cómo funcionan las neuronas enlazándose, ¿no? Cuando se dan los enlaces neuronales. Todo esto ocurre cuando alguien aprende. Y normalmente, ¿cómo es el aprendizaje de una persona? La explicación para que alguien aprenda viene por las palabras. Es fantástico lo que sucede. Cómo vas aprendiendo algo, te vas creando una imagen, una idea, viene el concepto, viene aquí la referencia, esto, aquello, tus propios pensamientos. Y eso que vas aprendiendo va enlazando en tu mente las neuronas. Va ocurriendo todo un mundo de cosas. El poder tremendo de las palabras. Y así como en lo divino, la locución de Dios contenía el poder creativo divino. También en nosotros, los hombres, nuestras palabras contienen nuestro poder, incluso también nuestro poder creativo. Nuestras palabras crean realidades. No me estoy yendo a casos por allá místicos de que digo tal cosa y creo tal cosa y si tengo suficiente poder pasa. Tampoco estoy diciendo que no creo en eso, pero no es de lo que le estoy hablando para que no piense que me voy por cosas por allá extrañas. Pero usted sabe que nuestras palabras tienen poder creativo. Cada que a una persona le decimos palabras de afirmación, de te amo, de eres especial, de te quiero, estamos creando un ser amoroso, amable además. Un ser que ama y se deja amar, que busca el amor. Nuestras palabras tienen ese poder creativo. Cuando hacemos un trato con alguien, nos reunimos para ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a negociar sobre esto, sobre lo otro, aquí, allá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando empresa, estamos creando un negocio. Y así sucesivamente. Nuestras palabras también tienen poder creativo. Ponernos de acuerdo con alguien para algo es poner en acción nuestro poder creativo y todo inicia con palabras. Pero también nuestro poder destructivo, por contraste.
El ser humano es un ser muy especial. Cuando no construye, destruye. Cuando no usa las palabras para construir y lamentablemente las usa para destruir. Que yo no doy un te amo cuando es requerido, no es necesario siquiera decir te odio para que la persona perciba algo que quizá ni se haga tan consciente, ni yo tampoco, pero estoy deformando, estoy deconstruyendo, estoy destruyendo. Por eso es que remarco el inmenso poder de nuestras palabras, la responsabilidad sobre cómo usar ese poder, la realidad, buena o dura, de que nos tenemos que hacer cargo de eso. Nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de nuestra responsabilidad con el lenguaje, con el uso del lenguaje, con el uso de nuestras palabras. ¿Por qué deberíamos hacernos cargo? Porque estamos rodeados de personas. Porque no podemos prescindir de ellas, aunque a muchos les gustaría. Veo muy a menudo por ahí publicaciones, parecen bromas. Es otra forma de lenguaje, ¿no? Hoy las redes sociales, los posts, imágenes con leyendas, con mensajes. Es otra forma de comunicación de la cual también nos debemos hacer responsables. Ya saben ustedes, yo no comparto para nada. No es que mi voz sea una autoridad, solamente lo transmito, pero no comparto para nada. Eso de que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas. No, yo sí soy responsable de lo que tú entiendas. Porque yo voy a preocuparme de lo que digo, de lo que intento decir y de cómo tú lo vayas a tomar. Que mi intención no es hacer daño y de repente alguien pueda ser afectado, bueno, es otra historia y podemos hablarlo. Pero yo soy absolutamente responsable de lo que digo y de lo que callo. Y de cómo decido decirlo o callarlo. Porque somos seres en comunidad, somos seres rodeados de otros, de los cuales no queremos prescindir, como les digo, a pesar de que se ve a menudo por ahí en las redes, veo yo cada vez más que, lo que quisiera, una casa en el campo, estar por allá, donde nadie me rodee, donde nadie me diga nada, cada vez escojo más la soledad. Mentiras, eso es mentiras. ¿Por qué me atrevo a decirlo así? Porque quiere el momento que nadie le diga nada, que nadie le recrimine, que nadie le reproche, que nadie exija como él o ella exigen, pero no es cierto que se quisiera ir por allá con víveres cultivados por otros, vendidos por otros, transportados por otros, cuidados por otros. No se irá al monte a ir debajo de una cueva, sino una casa que alguien le habrá hecho, etcétera, etcétera. Pero entonces, como somos un ser en sociedad, como nuestro modo de comunicarnos con esa sociedad, con esos otros, ese lenguaje, es importantísimo que tomemos responsabilidad del uso que hacemos del lenguaje. ¿Cómo lo usas? Es mi pregunta. ¿Cómo usas este don? Dejemos que las escrituras nos guíen en el aprendizaje sobre el uso del lenguaje, porque sí, también para eso las escrituras tienen mucho para nosotros. ¿Cómo usar el lenguaje? Le prometo que seré breve, ¿sí? Se lo prometo. Me puedo comprometer hoy con eso. Ser breve de aquí en adelante. O sea, de este momento hasta terminar. Y solo me voy a basar en un texto, tal vez dos, pero van en la misma línea. Sobre el lenguaje, las escrituras son claras y quiero ir hoy apenas a textos apostólicos. Romanos 12, 14, la segunda parte del texto dice, bendecid y no maldigáis. Bendice y no maldigas. No hay que buscarle la interpretación hermenéutica más. ¿Cómo se usa el lenguaje? Ven, decir y no mal decir. Decir, hablar. No le busques raíces a esta palabra. Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal, hablar mal. ¿Cuál es el primer modo de relación nuestra con el lenguaje? ¿Cuál debe ser el primer modo de usar el lenguaje con respecto al otro? Decir bien y no mal. Bendecir y no maldecir. Nuestro hablar debe estar encaminado en el bien, no en el mal. Desde ese punto de vista, lo demás es fácilmente intuible.
Una grosería, una vulgaridad, una palabra soez, ¿qué es? ¿Es decir bien? No, evidentemente está mal. O sea, no va por ahí la guianza divina. No va por ahí la guía divina. No digas mal, di bien. Una palabra que lleve maldito o sus otras formas, las peores, las más vulgares, por supuesto que no las voy a repetir. Estás diciendo mal. Por ahí no va la guía divina. No funciona. Claro, yo lo entiendo. Aquí sentadito, tranquilito. Es fácil decir esto. Pero en los escenarios donde hay un machucón, donde vas por la carretera y en el semáforo alguien se te atraviesa, casi te pega, te roza, te choca, cualquier cosa, te insulta, ahí es muy difícil que, que pueda uno mantenerse en esto de decir bien y no mal. Es muy difícil decir, buen hombre, que vayas con bien, que recibas bendiciones de lo alto. Ahí en esas situaciones parece que la realidad amerita más bien un ¿no? Pero aún así, nunca la maldición es una opción. Es mucho más producente bendecir antes que maldecir. Ese texto que recién leímos, que dice bendecid y no maldigáis, antes de esta frase tiene otra. El texto completo de Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Son consejos de sabios muy importantes de la tradición hebrea. Sí, Pablo también es un sabio de la tradición hebrea. Sí, claro que sí. Pablo está diciendo aquí, bendigan también a los que procuran su mal. Y por ser un consejo de sabiduría, tenemos que entender que este es el mejor modo de llevárnosla con quien nos hace mal. Vamos, seamos serios. Esto no parece ir con la lógica. Que este viene y me persigue, que este viene y busca un modo de hacerme mal, que este viene e incluso me maldice y yo le voy a bendecir. Y sí, no como una expresión mojigata de falsa humildad. Es un asunto que conduce mucho más rápido a lo que quiero. ¿Qué persigo yo en última instancia con alguien que me persigue, que procura mi mal, que quiere hacerme mal? ¿Qué quiero? Y que no me lo haga, ¿verdad? ¿Y usted qué cree que va a pasar si yo voy y lo maldigo? Oiga, respéteme, triple, no sé qué. Es una de las formas de maldecir aquí en Colombia. Triple y después le agregan groserías. ¿Qué cree que va a pasar con esa persona? Que me va a decir, buen hombre, gracias por hacerme entrar en razón. Perdóname por haberte insultado o ofendido. Por supuesto que no. Es probable que si me dijo un insulto, ahora me quiera dar un garrotazo, una trompada o devolverme 10 insultos más. Entonces, ¿yo qué persigo? ¿Yo qué es lo que busco cuando me dirijo al otro de una manera u otra? Y si es alguien que me hace mal, ¿qué es lo que yo realmente busco? Se supone que no me haga mal. ¿Cómo creen que lo voy a conseguir? ¿Maldiciéndolo? De pronto no con groserías. Gente religiosa sabe insultar muy bien sin palabras de estas vulgares. Yo he escuchado gente religiosa diciendo decir, bien merecido se lo tiene. Que Dios le pague conforme a sus obras, pero con una ira. Que Dios le pague conforme a sus obras. Yo pienso que eso está rozando más bien la, la blasfemia, usando el nombre de Dios, pero con intenciones de decretar sobre esa persona mal, que le vaya mal, maldición. Sin hablar de creyentes, gente religiosa que de verdad maldice hasta con vulgaridades, pero bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que la escritura lo que sugiere aquí es bendice, no maldiga. La maldición no conduce a ningún lado. El uso del lenguaje, si quieres, por fines prácticos, el camino más rápido de llegar a estar bien con alguien, que incluso puede ser tu enemigo, tu contradictor, el que te quiere hacer mal, el modo más rápido es bendecirlo, no maldecirlo. En serio, funciona. No sé cómo, pero funciona. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando andaba por ahí en bicicleta recorriendo calles, no falta el abusivo que te cierra, te choca, te ponen, no te respetan porque hacen
mínimo medio. En alguna ocasión me pasó, alguien me rebasa, me adelanta, inmediatamente venía el semáforo y entonces me cierra y me alcanza a rozar. Y yo me voy con mucho mal genio, bastante mal genio. No iba a maldecirle, pero iba a reclamarle. Iba muy mal geniado. Y le golpeo la ventanilla, ¿no? Para reclamarle. El tipo baja la ventanilla y me esboza una sonrisa. Discúlpame, compa, discúlpame. Fue sin querer. Me desarmó el tipo. ¿Y yo qué le iba a decir? Semejante cara. Nos desarma. Pues así tenemos nosotros que aprender a desarmar al contradictor. No, no te voy a maldecir. No voy a gritar cosas malas contra ti. No te voy a decir el mal, mucho menos invocando el nombre divino. Te digo bien, te hablo con bien. ¿Te parece ese el modo de tratar? Hombre, ¿yo qué te estoy haciendo? ¿Por qué me insultas? ¿Qué necesidad de faltarnos al respeto? O lo que fuere. O simplemente no dices nada. Ya vamos a ir ahorita sobre eso. Pero lo que te quiero decir por ahora es que en el uso del lenguaje, yo debo usarlo con respecto al otro para bendecir. No importa el mal genio que tenga, no importa las circunstancias, digo bien y no mal. Esto tiene un rango de influencia tremendo. Con los políticos, con todos los políticos corruptos, malvados. Sí, 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 con todos ellos. Que fácilmente decimos, pero es que todos son ladrones, no los conocemos, pero los metemos todos en el mismo saco y porque es lo que todo el mundo dice. Entonces, es que todos son unos ladrones. Tú lo viste robar. No, pero todos son unos ladrones, todos son iguales. La escritura dice, bendice, no maldigas. Maldito este. Bendice, no maldigas. Yo sé que esto cuesta, yo sé que cuesta. No es fácil vivir así, pero el mundo funciona más a partir de las bendiciones que de las maldiciones. Así es. Yo encuentro una alusión a esto a partir de las escrituras, incluso en textos como, mire, dice el Salmo 103.8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios muestra aquí dos formas de actuar, con ira o con misericordia. Por supuesto que la ira no es que son palabras antropomórficas, se aplican emociones, condiciones humanas a lo divino para de alguna manera expresar el actuar divino. Entonces, cuando lo que Dios hace es algo que afecta al hombre y le duele, le causa molestia, lo que pasa en la vida al ser humano, pues se habla en las escrituras de que es la ira divina, no es que Dios esté allá fastidioso, lleno de rabia, de cólera. ¿Cómo me desquito? Tengo una ira contra Edison, le voy a mandar unos castigos. No, obvio no. Pero cuando lo que pasa en la vida a Edison le genera un malestar, puede interpretarlo como que está bajo la ira divina, o sea, están pasando cosas en la vida de Edison que no agradan al mundo, a la vida, al cosmos, a lo divino, y entonces pasan cosas a ver si Edison reflexiona. Pero mire que en esto dice la palabra, en el Salmo 103.8, misericordioso y clemente es el Señor. Lento en esto de mostrar la ira, es decir, en mostrarlo de favorable, pero amplio en la misericordia, es decir, en mostrarlo favorable. O sea, ya dijimos que el actuar divino va precedido del hablar divino. O sea, Dios primero más ampliamente, más fácilmente bendice, decreta bien para que pase bien en la vida del hombre antes que lo malo. Claro, cuando uno revisa, por ejemplo, Deuteronomio 28, parece que abundan más las maldiciones que las bendiciones. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si anduvieres en estas palabras, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en el campo, en la ciudad, Pero si no andas como debes andar, todas estas maldiciones van a venir y te alcanzarán. Y la lista es mayor. Entonces uno diría, bueno, esto parece que se contradice con lo que vengo diciendo. Pero si usted se fija, si repara bien, al final, las maldiciones solo tienen como propósito último conducir a las bendiciones. Las maldiciones solo buscan hacer despertar al hombre para conducirlo final y felizmente a las bendiciones. Porque en últimas, eso es lo que lo divino desea para el hombre. ¿Qué es lo que Dios desea para el hombre? Y bendecirlo. Antes que Dios hace al hombre y antes que cualquier cosa que le haya dicho,
antes de decir cualquier cosa, Dios al hombre, antes de cualquier mandamiento, ordenanza, consejo o lo que sea, antes de decirle cualquier cosa, lo primero que le dice es bien. Así dice Génesis 1:28. Dios hizo al hombre, explica, Y dice Génesis 1:28. Después de decirnos que Dios hizo al hombre, lo primero, dice, mire, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo. O sea, ¿qué es lo primero que le dijo? Bien. Los bendijo, les dijo bien. Y luego les dijo, fructificados, multiplicados, bueno, todo lo que les instruyó. ¿Cómo es la relación, cómo es la interacción de Dios con el hombre? ¿Cómo es la interacción de lo divino con lo humano? A partir del bien, de la bendición. Dios usa el lenguaje para comunicarse con su mundo, como lo vimos al comienzo, para comunicarse especialísimamente con el hombre a partir del decir bien. ¿Qué tanto lo imitas a Dios en esto? Si queremos ver cómo debe usarse un instrumento, la mejor manera es ver cómo lo usa alguien que lo sabe usar. Porque como dijimos al principio, cada don, cada cosa que se le otorga al hombre, viene acompañado de una gran dosis de responsabilidad. Acordémonos, por ejemplo, de la parábola de los talentos. Se le da el talento a cada uno con una dosis de responsabilidad sobre él. ¿Cómo lo usas? Bueno, ¿cómo debería usarse? Pues las escrituras parecen decir que usándolo bien, usando el lenguaje para decir buenas cosas, para bendecir, para afirmar. Hasta Dios lo hace así. Se dirige al hombre, lo primero que hace es dirigiéndose bendiciendo, diciendo bien. Ahora, hay otro texto que va en el mismo sentido. No repetiré las ideas, pero sí trataré de profundizarlas, de ampliarlas. Así como dice, bendecid no maldigáis, dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, una palabra dañada, corrompida, una palabra que ya, aquí corrompida no solamente tiene que ver con las groserías. Perfectamente pueden ser los clichés. Palabras buenas, hasta bonitas, pero que su palabra, su peso, cayó. Entonces, una palabra corrompida así, que no salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tremendo este texto. Ninguna palabra sin peso, que ya perdió su valor, su peso específico. Ya lo dijimos, las palabras tienen un peso específico. Son contenedores de poder. Cuanto más, mayor o menor poder tenga una palabra, eso es su peso. Bueno, dice la escritura que ninguna palabra corrompida, carente de peso, salga de tu boca. No así se usa el lenguaje. No para repetir, no para decir cualquier cosa, sino, ¿cómo debe usarse el lenguaje? Dice, con palabras buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oye, tus palabras deben tener un sentido, tus palabras deben tener un propósito específico, aportar algo al otro. Dale gracia al otro, o sea, otórgale, regálale algo. Cada que le dices, que con lo que dices aportes. ¿Qué agregas con lo que dices? Dale algo al otro de lo cual pueda aprenderse para construir, porque dice así, la que sea necesaria para la edificación o la que sea buena para la necesaria edificación, para edificar, para construir. Cuando dices cualquier cosa a alguien, ¿qué agregas? Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Cuando dices, ¿qué agregas? ¿Le agregas algo a alguien cuando le dices? Interrumpes su silencio, interrumpes su atención, le quitas tu tiempo para decir algo, ¿para decir qué? ¿Chistes? No me opongo a los chistes, no piensen que he llegado a esos extremos. Me agrada ver rutinas de comedia, cada vez menos porque cada vez son más insulsas. Ni gracia en la comedia. Esas películas que hacen hoy día supuestamente de comedia, todo lo hacen girar alrededor del morbo,
de la sexualidad o de la burla hacia alguna persona de color, con todo y las campañas que hay hoy antirracistas. Miren todas esas películas. Siempre la burla hacia alguien de color o burla hacia algún religioso o alguien que piensa distinto. Y supuestamente esa es la comedia. ¿No? Pero bueno, lo que le quiero decir es, ¿qué agregas cuando hablas? No es que lo que quiera decir yo, no, sino la escritura. ¿Qué agregas? Cuando dices algo, ¿para qué interrumpes la atención, el silencio de otro y el tuyo? ¿Para decir cualquier cosa? ¿Qué? ¿Chistes? ¿Vulgaridades? ¿Groserías? ¿Palabras huecas? Dice la escritura, recomienda, usa la palabra, agrégale algo al otro. Usa una palabra que sea buena para que la persona construya algo con eso, que se quede pensando en lo que tú dices. Dale gracia a tu oyente, o sea, que el que te escucha se quede pensando, wow, lo que este tipo dijo. Edifica con tus palabras. Hay muchas maneras de edificar, de agregarle a alguien. No necesariamente tiene que ser diciendo cosas bonitas. Todo el tiempo no podemos andarle diciendo a alguien, vamos, eres una buena persona, eres especial, tú puedes, saca adelante eso. No. Y como les dije ahorita, eso a veces se vuelven clichés. Carecen de peso porque es lo que todo el mundo dice. Entonces, di algo que le ayude a la persona a edificar. A veces, llamando la atención, sana, amorosa y comedidamente, se agrega más que con felicitaciones o porras. Yo tiendo a ser amable con las personas, pero a veces viene alguien a comentarme un caso y le advierto, digo, bueno, estos días me ha pasado, esta semana en particular. Bueno, vamos a hablar, amigo. Gracias por la confianza, por comentarme tus cosas. Ahora hablemos. Espero que no te vayas a sentir en ningún momento ofendido en lo personal. Entiendo lo que me cuentas y todo. Pero dentro de lo bueno que te voy a decir, voy a tener que llamarte la atención sobre ciertas cosas que no me parecen apropiadas por ti mismo. Para ti mismo no es apropiado. No te está ayudando. Te la voy a tener que hacer ver para que mejores. Porque me estás comentando algo que estás padeciendo. Y a veces con eso construyes y edificas. No necesariamente haciendo porras, como le digo. Yo suelo jugar con esto en casa. Yo les digo, no esperen de mí cosas como, vamos, tú puedes, eres el mejor, eres la mejor, dale hijo, dale amor, tú puedes, sí, saca adelante, mira cuán inteligente. No, no, no esperen de mí eso. Pero yo les puedo transmitir la idea de que pueden, exigiéndoles, diciendo, ¿cómo no? No te puede quedar mal. No puedes decir que no puedo, no te me apoques, le digo yo a mi hija chiquita. Como es chiquita, en serio, no solo que es la menor, sino que para su edad es bajita, entonces ella siempre la chiquita del salón y hay ciertos ejercicios cuando es de lo físico que dicen, no puedo y se frustra y a llorar. Y yo, no te me apoques. Puedes, dale, inténtalo, compensas tu falta de estatura o de fuerza con estrategia o con lo que sea, pero tú puedes. Pero lo que yo les digo es, no esperen de mí porras ahí, vamos, eres la mejor, tú puedes, sácalo adelante, eres una dura, eres poderosa, empodérate, tú no sé, estás hecha para grandes cosas. No, pero sí se puede edificar con hazlo. No espero menos de ti. No voy poniéndole cargas de que tienes que complacerme, sino yo sé que puedes. Sé que puedes porque lo has hecho. Lo has hecho. En otras ocasiones, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchas maneras de edificar. A veces, incluso hasta con el silencio se edifica. En serio. Se puede llegar a edificar mucho con el silencio. Obviamente, este silencio sagrado, elocuente en su máxima expresión, solo proviene de quien realmente cuida el valor, el efecto y la responsabilidad de sus palabras. No me refiero a ese silencio mordaz, provocador e hiriente que los seres humanos suelen usar para descargar sus más bajas sensaciones hacia el otro. Cuando el otro espera una respuesta, entonces yo me callo y no digo nada. No, ese no es el silencio que edifica. Ese silencio daña, hiere y mata más que cualquier palabra. Se trata del silencio que sigue a la reflexión, del silencio que surge de quien siente
que no tiene otra forma de comunicar el bien que quiere transmitir al otro más que con su silencio. Ese silencio, sí. Porque en última, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿Qué es lo que deben buscar con el lenguaje? Ven, decir, es lo que recomienda la escritura. Entonces, cuando no encuentro palabra idónea, adecuada para transmitir eso, no digo nada. Guardo silencio. Ese silencio transmite. Entonces, ante la incapacidad de decir algo que realmente pueda agregarle al otro, lo mejor, en este caso, que le podemos otorgar es nuestro más íntimo, sincero y sagrado silencio. Ese sí es muy edificante, como está escrito. Aquí me da risa porque digo como está escrito y cuando estaba tratando de poner algo aquí sobre el silencio, me tocó debatir mucho conmigo mismo porque fui al Pirkei Avot y está lleno de cosas fantásticas sobre esto. ¿Por qué las traje todas? Y por tiempo, y porque más o menos transmiten la misma idea. Dice Pirkei Avot en el capítulo 1, la Mishnah 16. Shimón, su hijo, un sabio, hijo de otro sabio, dice, todos mis días me eduqué entre los sabios. Wow. Todo lo que escuchaba eran enseñanzas, palabras de sabiduría. Todos los días me eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. Y es curioso que no dice para el alma, para el cuerpo. O sea, los fines prácticos de la palabra, del buen uso de la palabra e incluso de la abstención de la palabra, los fines últimos son tan prácticos que benefician incluso al propio cuerpo. Y sigue diciendo el sabio, no es el estudio lo principal, sino la acción. Y todo aquel que habla en demasía incurre en error. ¡Wow! ¡Wow! O sea, al final todo debe ser práctico. Y uno no estudia para saber hablar. Uno no estudia, contrario a lo que normalmente se hace, se educa para hablar bonito. Mira, está tan rebajado el uso del lenguaje que todo para lo que la gente cree que lo puede usar, para lo máximo que cree que puede usarlo, es para mostrar cuán inteligente es, cuán elocuente, cuán bien expresado es. No, pues fantástico uso del lenguaje para la vanidad y el ego. Pero el sabio nos pone todo en proporción, se educó con sabios, todo el tiempo lo único que escuchó fue palabras de sabiduría, y él concluyó una cosa, que lo importante al final no son las palabras, no es el estudio, no un estudio que se quede vacío, sino la acción. O sea, todo lo que aprendo, todo lo que estudio, debe conducirme a hacer bien por mi mundo, por mi otro y por mí. Y en ese sentido, hablar siempre va a estar de más. Siempre se incurre en error. Es preferible hacer. El valor del silencio. Pero ya les digo, del silencio reflexivo, del silencio sabio, de ese silencio sagrado, que como no tengo nada más que decir para agregar al otro, mejor me callo. Una de las lecciones que más cuesta, pero que nos toca aprender, es la de que uno de los más pobres modos de comunicación que hay es el habla. El lenguaje es uno de los más pobres modos de comunicación, pero como es el más popular, el que más se usa, y nos toca aprender a usarlo bien. Es eso. El lenguaje, el habla, es uno de los más pobres modos de comunicación, pero es el que más se usa, entonces hay que aprender a usarlo bien. Mientras vamos aprendiendo a comunicarnos mejor con el silencio, con el apretón de manos, con el abrazo, con la mirada franca, genuina, sincera. Mientras tanto aprendamos a usar bien el lenguaje. Es increíblemente poderoso cómo crece una persona que aprende el valor de sus palabras y sobre todo el de su silencio. Es increíble. Esas palabras, es decir, las de una persona que aprende el valor de ellas y de su silencio, esas palabras sí que pesan. Esas palabras sí que son contenedores del poder humano y del divino. Porque, aunque no parezca, no todas las palabras pesan lo mismo. Compruébelo. Un insulto a alguien en la calle, como les dije ahorita, en la calle, conduciendo, oiga, yo no sé cuánto, maldito, bruto, ¿qué piensa? Aprenda a manejar. Y está de mal genio, la embarré. Nos da un momento de molestia, de enojo,
de un rato. Pero esas mismas palabras de un papá, o de un hijo, o de la mujer que vive con usted, o el hombre que vive con usted. Oiga, bruto, idiota, pero es que siempre sale con eso. Oye, son palabrotas, pero estoy tratando de usar como ejemplo, sin usar las más graves. ¿No es cierto que nos desparraman? ¿Nos derriban, nos destruyen por completo? No todas las palabras tienen el mismo peso. No las palabras de uno tienen el mismo peso que las de otro. Todo depende de quién es, de su contexto y demás, de lo que represente él, ella para mí. Lo mismo pasa con las palabras en positivo. Yo puedo decir mil y una cosa con el fin de levantar tu ánimo. Pero si yo no he logrado nada, son clichés, son repeticiones de lo que todo el mundo dice, pero no tienen un poder. Como por ejemplo, cierro con esto, les cito, estos días de Juegos Olímpicos y demás, es una locura lo que ha estado pasando ahí. Bueno, han pasado tantas cosas con estos Juegos, pero no me voy a detener ahí. Hubo un joven atleta, un corredor, que ganó los 100 metros planos, un bárbaro, en velocidad, es tremendo, y ganó, pero terrible lo que dice después de ganar. Noah Lyles, él dice, tengo asma, alergias, dislexia, TDAH, trastorno depresivo y no sé qué más, con déficit de atención e hiperactividad, algo por el estilo, es la sigla, TDAH. Pero lo que dice el joven es, tengo asma, alergias, dislexia, TDAH, ansiedad y depresión, pero te diré que lo que tienes no define lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué no tú? ¡Wow! Esto te desarma. Porque yo te diga, vamos, tú puedes ganar los 100 metros, que tú puedes no sé qué, pero estoy totalmente sano y no he ganado nada. Y tú dices, bueno, qué chévere, bonito lo que dice. Pero estas palabras tienen peso. Un tipo que dice, tengo asma, alergias, dislexia, trastornos de personalidad, vea, de déficit de atención, de hiperactividad, de ansiedad, de depresión, lo dice él. Si alguien lo estuviera diciéndolo él, ya lo estarían crucificando en la cruz pública del mundo, ¿no? Pero lo dice él mismo. Y te digo una cosa, lo que tienes no define lo que puedes llegar a ser. Esas palabras tienen peso. Vea, todo lo que crean nosotros, estas palabras, es impresionante. La inmensa bendición que implica la actividad principal a la que me dedico me ha dado la oportunidad de comprobar esto a diario. Es impresionante lo que una palabra puede llegar a ser. En estos días estaba atendiendo personas de un lado y de otro. Me han llamado de otros países para hablar, para comentar cosas. Entonces me pregunta Liz, ¿pudiste hablar con tal gente? Sí, sí, sí. ¿Qué querían? Y les digo yo, dependiendo del caso, ¿no? Cuando son cosas para contar o no comentar, lo que me cuentan, no se preocupen, nunca sale de mí, hacia nadie, sin excepción. Pero un que querían es sobre el tema, me pregunta sobre el tema general. Entonces, normalmente yo lo que le respondo, no porque sea mentira o para encubrir nada, es la verdad. Le digo, y nada, alguien que escuchar. Yo compruebo tremendo lo que sucede con esto de las palabras y lo pienso, no por mí, en general. Cuando alguien va al psicólogo, eh, al terapeuta, que alguien le ayude, ¿qué busca normalmente? Que le escuchen y luego escuchar 2, 3 palabras. La gente le dice a veces, me dice que, por ejemplo, que lo escuche, que quiere hablar conmigo y que les gusta hablar conmigo. Yo digo, ¿pero qué hablar conmigo? Yo me siento y los dejo hablar. Eso busca la gente, alguien que los escuche. Hablan, hablan, hablan. De todo lo que dicen, siempre, siempre una persona trae la respuesta que busca. Tú solo escucha y luego le devuelvo una o dos cosas de lo que ellos mismos dijeron. Y es increíble cómo el poder de una sola palabra, dicha con la intención de ayudar, todo el bienestar que crean en una persona. Lo que le dije de este atleta, Noah Lyles, yo lo escuché impresionante. Todo lo que crean uno, todo, cómo te mueve hacia adentro a ver todos tus defectos, todas las limitaciones que te has puesto a ti mismo para decir no voy a lograr nada. Y es este tipo con asma, con alergias, asuntos respiratorios, para ir a ser un atleta. Bueno, por si fuera poco lo físico, dislexia, trastornos depresivos, de ansiedad, de hiperactividad, déficit de atención.
Y no solo va y compite con todo lo que implica llegar a representar a su país a unos juegos, sino que va y compite, avanza y se gana la medalla de oro. No, no. Todo eso que crea nosotros, una palabra. Una palabra. Un te amo. Un te quiero. Tienes tremendo poder en las manos. ¿Cómo lo usas? El poder de un instrumento está en cómo se usa. Un cuchillo puede ser usado para matar a alguien, Hasbe Shalom, y puede ser usado para hacerle una cirugía a alguien y devolverle la salud. Cómo se usa es lo que hace la diferencia. Tenemos en nuestras manos más que un cuchillo, más que una daga, más que un arma, el enorme poder creativo y lamentablemente también a veces destructivo del lenguaje. ¿Cómo lo usas? Tienes el poder de edificar al otro, y el otro aquí es tus hijos, tu familia, tu amigo, lo que te rodea, todo tu realidad, todo tu entorno y tú mismo, tu Dios. ¿Cómo usas el lenguaje? Di bien, no maldigas, dice la Escritura. Busca con cualquier cosa que digas agregar un poco, edificar, que pueda servir para construir, no para destruir. Lo demás lo dejo a tu criterio. Si a tu hijo lo construyes diciéndole bruto, pues es tu forma de interpretar. Si lo construyes diciendo tú puedes, esfuérzate, échale más ganas, espero más de ti, diciéndole te amo, diciendo te quiero, diciendo tú también puedes. Esto es un asunto de responsabilidad, porque en adelante a lo que te tienes que dedicar, si sigues esta línea que estoy presentando, no es otra cosa que, como no aláis, a echarle ganas, a esforzarse, a prepararse. Hasta dislexia tiene el tipo, dificultades para hablar. Pero en medio de todo, encontró suficiente, guardando silencio en sí mismo, esforzándose, y para cuando habla, decir cosas como esta, que no solo cambiaron su vida, sino que pueden cambiar la de cualquiera. Ese tipo de personas, ese tipo de gentes, expresan la intención divina de las palabras, construir, edificar y bendecir. Que las palabras del Eterno, de esta porción, la parashá de las palabras, puedan tener un efecto tan importante en nuestras vidas que nuestras palabras también se vuelvan creativas y que seamos contenedores de su palabra, de su mensaje, de su poder. Padre, gracias te doy por tus palabras, por tu palabra de vida, por tu instrucción de vida, por tu Torah. Gracias por lo que esta palabra hace en nosotros, por lo que hace en mí, por lo que hace en todo mi prójimo, en quien me rodea. Haz que estas palabras precisamente se fijen en lo profundo de nuestro ser. Que más que palabras bonitas que podamos decir, sea el poder tuyo el que actúe a través de tu palabra, Señor. Que así sea sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Benditos de Dios sean ustedes. Que sean muy bendecidos con las palabras del Señor. Es mi deseo. Cuídense. Hasta la próxima. Shavua Tov.